mis hermanos, bienvenidos a este segmento de meditación y Befi, que siempre cosecha. Qué bendición, hermanos, verles. Gracias por la oportunidad que nos da de entrar a sus hogares y poder seguir viendo estos segmentos. Siempre esperamos que sean de bendición para su vida. Y continuamos, hermanos, con nuestro tema de esta semana, cosechas que no son de bendición. Y hemos estado hablando de cómo a veces en la vida cristiana procuramos y siempre todo lo que tratamos de cosechar en nuestra vida, todo viene y tiene que estar rodeado de la bendición de Dios, como lo dice nuestro versículo de Hebreos 6:7. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos que por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Todo eso, hermanos, todo lo que hagamos, la bendición de Dios creo que debe estar ahí y debe ser lo más importante. Nunca debemos de dejarla afuera. Pero, hermanos, si por una razón no es de provecho, y es lo que estamos viendo, que hay casos en la Biblia de gente que sembró con toda la intención o con toda la buena actitud de querer sacar algo beneficioso para su vida, pero fue lo contrario. Y hemos estado hablando y vimos en estos días, primero la historia de Adán, como verdad él tenía una hermosa comunión con Dios en el huerto con su esposa Eva, y lamentablemente cosechó, ¿verdad?, la desobediencia en sus vidas y fueron quitados del huerto de Edén. No había esa intención, tal vez no lo habían pensado, no habían calculado de cierta manera el daño que iba a hacer esa desobediencia. Y bueno, Adán el resto de su vida se acordó cada vez que él sembraba y cosechaba de los espinos y cardos, y a veces no era el plan que Dios quería, pero gracias a Dios por la salvación, y porque también, aunque el hombre cayó en pecado, también en ese mismo momento Dios dio la solución y dio la promesa de Mesías. También vimos el día de ayer sobre la vida de Caín, de cómo Caín era un experto, ¿verdad?, en la materia, se dedicaba a eso. Su hermano, ¿verdad?, se dedicaba al ganado, a las ovejas, y en los dos sacrificios, como hemos escuchado, el sacrificio de Abel fue aceptado y el de Caín fue rechazado. En el momento que Caín sintió el rechazo en su vida, la forma en que él, siendo, repito, experto en lo que se dedicaba, en cuestión del fruto y de lo que él sembraba, no agradó al Señor, no la alcanzó. Y así mismo le advierte, le dice que el pecado está a la puerta. Ten cuidado, Caín, porque tú estás sembrando algo que no va a ser bien para tu vida. Y al final de cuentas lo llevó a cabo, que fue a la muerte de su hermano Abel. Y como él en su corazón tenía esa semilla del sentimiento, no escuchó, actuó de una manera equivocada, airada, errónea, completamente tal vez fuera de sí, de cualquier entendimiento humano. Pero bueno, es lo que él tristemente cosechó en algo que no fue de bendición, y tristemente sí quedó marcado en las escrituras, y es como lo recordamos. Y hoy vamos a ver un ejemplo más, hermanos. Repito, todos esos ejemplos no son para decir que somos mejores que estos personajes, pero sí entendemos, hermanos, que podemos encontrar una aplicación a nuestra vida. Y algo que siempre mencionamos, la inspiración de la Biblia tiene como testigo a sus personajes que no son perfectos. Me demuestran que esos personajes pudieron haber, o muchos de ellos fallaron. Nos muestran sus mejores lados y también nos muestran tal vez sus momentos más bajos. Eso le da credibilidad a la inspiración de la Biblia. Y hoy vamos a un personaje que siempre lo recordamos por su lado bueno, por las hazañas que él hizo, por cómo Dios lo usó. Pero bueno, hoy vamos a tocar este punto en su vida. Y esta es la historia de Noé. Y vamos a ver ahí en Génesis capítulo 9, hermanos. Génesis capítulo 9. El momento tal vez más oscuro o triste de la vida de Noé. Ahí en Génesis capítulo 9, versículo 17 y 18. Génesis 9, 17 y 18. Dice el versículo 18, dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet, y Can es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y vivió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, cubriendo la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven.
¿sí? En esta historia, después del diluvio, dice la Biblia que Noé empezó a trabajar la tierra. Era necesario, ¿por qué? Porque la tierra había sido completamente, en cierta forma, renovada o transformada después de tantos días y tanta agua. Noé empezó a sacar la provisión para su familia. Y bueno, entre esas cosas que él sembró una viña. De aquí muchos atribuyen que fue el origen de las bebidas alcohólicas. No es que Noé desconocía ciertamente el producto, pero lo que vemos aquí, hermanos, es que él, cuando se dedicó a sembrar esa viña, nunca pensó, nunca imaginó que iba a cosechar, ¿verdad?, algo que no fuera de bendición para él. Y tristemente, la Biblia, por los datos que nos da aquí, nunca vimos que se siente orgulloso, o la Biblia no dice que es algo digno de imitar, todo lo contrario. Muchos comentan que por el grado de embriaguez, Noé no pudo ni siquiera alcanzarse a vestir, o no sabemos lo que él pudo haber hecho en ese estado de embriaguez. Ahora, todos hoy en día conocemos los estragos que el alcohol puede hacer en nuestra vida. Cuántas historias, ¿verdad?, de gente no en conversa, que tienen familia, que tienen problemas con el alcohol, ¿va? Cómo es la actitud, cómo llega un borracho a casa, cómo trata a la esposa, cómo trata a los hijos, cuál es su conducta, qué es lo que las características que tiene esta gente. Y creo que todos alguna vez hemos escuchado cómo esta gente actúa y se manifiesta, los efectos post esa embriaguez, el día siguiente, cómo andan con su resaca, con su cruda. Y bueno, hermanos, sin duda, repito, no era su intención, pero repito, él llegó a ese punto sin imaginarse lo que iba a causar. Y hablando sobre este tema, sobre las cosechas que no son de bendición, esa cosecha para él tristemente no fue de bendición. Y llegó a ser de mal ejemplo para en este caso, para Cam. Muchos comentan si realmente Cam hizo algo más aparte de burlarse, pero creo que la Biblia lo deja claro, dice que él de cierta forma se rió o se gozó de lo que su padre, porque Noé, como ha recordado, cómo habla la Biblia de Noé, que Noé era un varón justo y recto. Aquí lo vemos a veces en un momento donde lo que había hecho esa noche anterior o ese mismo día no fue algo que fue de ejemplo, y tristemente su propio hijo se estaba burlando, tal vez decir, mira papá, tú que decías que eras, ¿verdad?, recto y bueno y que no te equivocabas. Posiblemente esa actitud tuvo su hijo y fue completamente algo reprobable, pero y la aplicación de esto, hermanos, es para nosotros. En esas cosechas que no queremos o que no son de bendición, a veces, hermanos, toda una vida tratando de tener un buen testimonio, y en esos momentos, hermanos, que podemos tener de debilidad, se viene abajo, hermanos, y podemos afectar a muchas personas, y tantas personas que nos admiraban y que nos reconocían, podemos llegar al punto de que se sientan decepcionados, hermanos, por no tener cuidado de ello. Proverbios nos habla de los efectos del vino. Proverbios 20 nos dice sobre que el vino, ¿verdad?, es escarnecedor y todo lo que provoca. Y más que pensar en esto del vino, hermano, hay muchas cosas que pueden ser de mal testimonio hacia otros. Entonces, en esas cosechas que no queremos que sean de bendición, tengamos cuidado, hermanos, con nuestro ejemplo. Repito, años y toda una vida a veces de lograr o levantar buenos testimonios, y aún, hermanos, si alguien llega a caer, no seamos de los primeros de tener esa actitud como Cam, de burlarse, de menospreciar, de sentir, ¿verdad?, que somos mejores. Todo lo contrario, es una oportunidad de poder nosotros ayudarle y poder serle de bendición, hermanos. Piense en su día, en su vida cotidiana, qué cosas no está sembrando, que no van a ser de bendición y que tristemente van a ser de tropiezo a otros, dando mal testimonio. Esperamos que este video también sea de bendición para su vida. Si es así, compártelo a alguien más, y estaremos aquí el día de mañana para más segmentos de Meditación y Befi, el que siembra cosecha. Dios les bendiga.